En México, durante la mayor parte de su historia como nación independiente, el sistema político mexicano fue algún tipo de autoritarismo. No es secreto para nadie que durante la mayor parte del siglo XX, desde la Revolución y hasta mediados de la década de los 90, México fue una dictadura de partido. El grupo que triunfó tras la Revolución estableció un férreo control sobre el ejercicio del poder desde las instituciones dominadas por el partido hegemónico, que controlaba el acceso al poder y, si bien permitía que los partidos de la oposición participaran en las elecciones, se aseguraba que estos no tuvieran posibilidades reales de derrocar al grupo dominante. Ese partido fue el PRI, que dominó el sistema político mexicano por más de 70 años, como todos sabemos. A este tipo de régimen político, el escritor peruano Mario Vargas Llosa le denominó como dictadura perfecta, que controlaba a los municipios, a las gubernaturas, al Congreso Federal y a la Presidencia de la República hasta finales del siglo XX. El partido hegemónico ejercía el control político a través de diferentes mecanismos, entre los cuales destacan un esquema de clientelismo, la distribución de beneficios como apoyo económico, tierras, permisos, monopolios, viviendas y sobre todo cargos públicos a cambio de apoyo político. Y el uso del fraude electoral, por supuesto, la alteración de los resultados de los comicios. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos superado, madres, llegó Morena y todo se fue al caño. Seguro han escuchado más de una vez a los senadores, diputados y por supuesto a la señora Claudia Sheinbaum decir que lo que están haciendo es porque el pueblo votó por eso, ¿cierto? Pues eso es una pendejada, y ahora les digo por qué. Durante esos 70 años que dominó el PRI, uno de los rasgos distintivos era la concentración del poder en la figura del presidente, quien gozaba de las facultades constitucionales y metaconstitucionales, es decir, aquellas no previstas por la Constitución, pero que derivaban del control sobre el partido hegemónico, que lo convertían en la figura central del sistema político. Los movimientos de protesta, las limitaciones de las políticas económicas y el debilitamiento del régimen llevaron finalmente a la liberalización y a la transición a la democracia. El proceso de cambio político desde ese sistema no democrático hacia otro de tipo competitivo fue largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lograr que las instituciones fueran capaces de organizar elecciones libres y justas y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. Por ello, la transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y de la celebración de los comicios, buscando generar confianza entre la ciudadanía. A lo largo de casi 30 años han cambiado no solo las reglas electorales, sino también muchas de las relaciones entre los actores que participan en el sistema político mexicano. Las instituciones que tienen el papel de contrapesos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los órganos autónomos como el INAI, empezaron a ejercer cada vez mayor influencia en la política de nuestro país. Los actores políticos también cambiaron. Aparecieron nuevos partidos, algunos otros desaparecieron o cambiaron de alianzas. Los gobernadores adquirieron mayor importancia en la escala nacional, al igual que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Bueno, pues hoy eso se acabó. ¿Por qué? Porque el pueblo bueno y sabio decidió darle todo el poder a un solo partido de nuevo, y así regresamos a la época de las cavernas, políticamente hablando. Pero, ¿de verdad es así? ¿De verdad el pueblo bueno y sabio votó por esta aberración? No. La realidad es que, como todo desde que llegó Morena al poder, se han encargado de torcer y tergiversar la situación del país, acomodándola a su conveniencia. Es solamente una narrativa populista y manipuladora sembrada por López Obrador y ahora sostenida por Claudia Sheinbaum, todos sus lacayos y sus aplaudidores, que pretenden confundir a la opinión pública con esa idea pedorra de que en realidad hay una transformación y, peor aún, que todo el pueblo mexicano la apoya. Y no es así por una sencilla razón. Morena solo cuenta con el apoyo de poco más de 30 millones de ciudadanos, con posibilidad de votar, de un total de 96 millones. En otras palabras, más de 60 millones de ciudadanos no votamos por ellos. Matemáticas simples, chimpanchairos. Es decir, hay más millones de mexicanos que no votamos por darle esa mayoría a Morena para cambiar la Constitución y reformar al Poder Judicial o al INE, o para que siga la Cuarta Transformación. ¿O qué? ¿Se trata de gobernar solo para los que votaron por ellos? Pues sí, así lo ven ellos y pues no mamen. Aquellos que votaron por Morena, no me importa si fueron 10, 20, 30 o 36 millones, votaron porque desde su perspectiva tienen más dinero en su bolsillo, que no les rinde para nada, por cierto.
Votaron porque subió el salario mínimo, por los apoyos sociales, porque se tragaron completitas las mentiras de las obras como el AIFA, Dos Bocas o el Tren Maya, porque hablan como ellos y sienten más cercanos a esos políticos, aunque sigan siendo los mismos de antes, pero ahora purificados. Y si a eso le agregamos que en gran medida mucha gente votó por Morena porque la oposición nomás no dio una para acercarse a la gente y quitarse de encima la etiqueta bien ganada de corruptos, rateros, abusivos, y la candidata Xóchitl Gálvez no era en realidad una buena opción, pues ahí tienen, el caldo de cultivo perfecto. Es una completa y cínica mentira que los mexicanos votaron para que el gobierno de la presirvienta cambie la Constitución a placer, y sobre todo es mentira que la gente haya votado por el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ustedes pregunten en la calle a la gente de a pie. La mayoría no entiende lo que es una mayoría calificada, no conocen y no entienden las reformas constitucionales al Poder Judicial, no tienen una puta idea de la elección de jueces y magistrados. En su mente solo revolotean las palabras de un loquito y su bola de malvivientes diciendo, es que ganan millones de pesos mensuales, los jueces son corruptos, dejan libres a los delincuentes, Norma Piña se juntó con Alito, y una sarta de pendejadas que seguro ustedes ya conocen. Pa' pronto la gente no entiende siquiera qué es una cuarta transformación. Eso solo vive en la basinica que tiene por cabeza López Obrador y sus achichincles, comenzando por Claudia Sheinbaum, por supuesto. Trascendió que la ministra Norma Piña ya perdió el control que tenía sobre el Consejo de la Judicatura Federal que encabeza al quedarse en minoría frente a los consejeros que apoyan la reforma al Poder Judicial y se han pronunciado contra el paro de trabajadores, jueces y magistrados que este viernes cumple 51 días. El propio abuelo Monster, Adán Augusto López, coordinador morenista en el Senado, adelantó que el Consejo de la Judicatura Federal tomará decisiones con las que Piña no está de acuerdo y esto se debe a la negociación emprendida por la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Además aclaró que Norma Piña no tiene ningún mérito en la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de enviar la plantilla de sus trabajadores, pues ella se quedó en la minoría que votó contra esta decisión. Tomando en cuenta que a partir solamente, y repito, solamente del padrón electoral, del cual millones de ciudadanos por distintas razones se abstuvieron de emitir su voto, quienes sí votamos en contra del régimen morenista, terminamos siendo una minoría electoralmente hablando. Esto arroja dos problemas que están íntimamente vinculados a la noción de la democracia representativa que es la que tenemos en México. Esos dos problemas están relacionados con los intereses minoritarios. El primer problema es que a menudo los intereses de las minorías no están representados en el sistema electoral. Esto puede suceder si su número es insuficiente para alcanzar el nivel mínimo necesario para cualquier representación. El segundo problema es que incluso en el caso de que sus miembros estén representados en el órgano legislativo, tendrán una representación minoritaria y, por lo tanto, no pueden ser capaces de reunir los votos necesarios para derrotar a los representantes de la mayoría. Por eso, la democracia significa, a menudo, la regla de la mayoría. Y es ahí de donde estos malvivientes morenistas se agarran para escupir sus argumentos manipuladores. La regla de la mayoría, si no está respaldada por la garantía de los derechos humanos para todos, puede llevar a la adopción de decisiones que son perjudiciales para las minorías, y el hecho de que estas decisiones sean la voluntad del pueblo no puede darles ninguna justificación. Los intereses básicos de las minorías, así como los de las mayorías, deben ser salvaguardados en cualquier sistema democrático por la adhesión a los principios de los derechos humanos, reforzado por un mecanismo jurídico eficaz, cualquiera que sea la voluntad de la mayoría. Este desgobierno tiene su propia idea de México. Son ideas marxistas, es decir, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo con el pueblo, nada sin el pueblo. Es decir, un neofascismo populista radical como ocurre en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, etc. Por supuesto, todavía, y repito, todavía no hemos llegado a ese extremo. Sin embargo, ya están preparadas las bases constitucionales para lograrlo. Solo es cuestión de tiempo. En un Congreso dominado por Morena, independientemente de su dogmatismo y fanatismo por el jumento macuspano, salvo 2 o 3 son ignorantes funcionales. Ni ellos entienden lo que están haciendo. Imagínense la chairiza, y la presirvienta menos. Cuando a la época de la decena trágica del PRI de 1970 a 1982 me platican quienes lo vivieron que se decía, compren muchos centenarios de oro hoy, ya que los días venideros serán de muchas crisis económicas, y eso los puede sacar de los apuros. Hoy, ¿qué comprarían ustedes? ¿Dólares, oro, terrenos, acciones baratas, criptomonedas? ¿Cómo se están preparando ante lo que se avecina? ¿Exagero? ¿No pasará nada? Los leo. Sigamos viviendo la vida loca. Total, aquí en nuestro querido México nunca pasa nada.
Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.